Mediática Digital es una plataforma integral de información en formato audiovisual que va a transformar la forma en que nos comunicamos, porque todo lo que pasa en Santa Cruz pasa por www.mediaticadigital.com.ar. Bueno, le comentamos a nuestros oyentes que en cualquier momento ya estamos en contacto con nuestro móvil de exteriores, conferencia de prensa que ha iniciado hace unos instantes. También les comentamos que hay corte de ruta en Caleta Olivia, en diferentes sectores municipales, ADOSAC, Tribuna Estatal, Jubilados, Fundación Santa Cruz, Sustentables, MST, Partido Obreros, están llevando adelante corte de ruta en Caleta Olivia. Tenemos entendido que hubo presencia también de la Gendarmería Nacional, así es que bueno, unos datos que me parece que también son importantes de tener en cuenta, ya vamos a estar brindando detalles. Sil, adelante, te estamos escuchando. Bien, se está llevando a cabo la conferencia de prensa, vamos a tomar el audio original en instantes. Bueno, obviamente te adhiero las palabras de mis colegas. Más allá, nosotros entendemos que no podemos dejar de analizar esta situación fuera del contexto de los institutos. Entendemos que no es un hecho aislado, sino que lo tenemos que analizar en el contexto y en las circunstancias por las que está atravesando la provincia de Santa Cruz. Entendemos que este incidente, o si con el grado de sospecha que nosotros tenemos el derecho, no puede ser analizado de una forma aislada. Y entendemos que lo que se está dañando es la institución, porque el doctor Stuessel, el cargo que ostenta, es un cargo por la minoría, y lo que se daña seriamente es la institucionalidad. Así que acompañamos al doctor, vamos a seguir acompañándolo en todas las denuncias que está llevando adelante. Le deseamos mucha fuerza, y si de las pericias que surjan, si se trata de un incidente con agentes externos, la cual sería lamentable, esto no debe perjudicar para nada el avance de la excelente gestión que lleva adelante el doctor Stuessel. Nada más. Bueno, en mi carácter de representante de PRO en la provincia de Santa Cruz, producto de no poder contar con la presencia de nuestro presidente, el intendente Tomaso, vengo a solidarizarme con el contador por los problemas que ha tenido, por los problemas que ha contado, por los problemas que se han suscitado. Simplemente para agradecerles a ustedes, esperando que los hechos de esta magnitud no se van a repetir en esta provincia, ya que debemos vivir en paz. Somos todos ciudadanos que nos conocemos desde hace muchísimos años, tenemos un derecho, digamos, que vivir este momento de zozobra y de falta de tranquilidad en la población. Simplemente quiero agradecer la presencia de todos ustedes, decirles que nuestro máximo deseo es que se logre terminar con buen éxito las operaciones que se están realizando en función de determinar si fue un atentado, y darle y prometer de nuestra parte al señor contador que cuente con nuestro apoyo para que sigan las investigaciones para llegar a la realidad de los hechos de ustedes y ha sucedido en la provincia. Muchísimas gracias. Bueno, en el punto lo que desde la Unión Cívica Radical nosotros vinimos a plantear y a acompañar al doctor Stuessel. El doctor Stuessel representa como decía bien Dino, a todo el pueblo santacruceño. La función de Javier es controlar que los dineros de todos los santacruceños se gasten de acuerdo a lo que fija la ley. Y me parece que, como bien decía Dino, ha sido un representante digno, ha sido un representante que lo hace con un gran profesionalismo, también con un gran coraje y valentía. Y decía Javier que no es fácil
realizar esta actividad y otras actividades políticas y gremiales en la provincia de Santa Cruz, porque siempre hay presiones, hay incitación, y la verdad es que esta fuerza y todas estas fuerzas políticas y las fuerzas sociales y las organizaciones gremiales y las organizaciones profesionales siempre han tenido una actitud de diálogo, una actitud constructiva para tratar de avanzar en una sociedad, en un marco de libertad, de paz. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es acompañarlo y además lo que necesitamos es el acompañamiento permanente y constante para que siga cumpliendo con su actividad de controlar que el gasto y que el dinero de todos los santacruceños se haga de acuerdo a la ley. Durante todo este tiempo, me parece también, como decía Sandro, también lo que creo que el ministro de Interior te llamó para solidarizarte, el gobierno nacional y el gobierno de Cambiemos ha estado también, lo ha llamado al doctor Stuessel para acompañarlo. Lo que nosotros vemos es que hay como en esta situación, y como decía Sandro, esto que sucedió en el Tribunal de Cuentas uno lo tiene que analizar en este contexto, en esta realidad que está viviendo la provincia. En esta realidad que está viviendo la provincia, donde vemos a muchos ciudadanos santacruceños, jubilados, a los padres autoconvocados que quieren que sus hijos vayan a la escuela, a los judiciales, a los docentes, a los trabajadores del Estado, que lo único que quieren es cobrar su dinero. Y lo que hace Javier es ver de qué manera se gasta ese dinero y si ese dinero llega a las personas en que en realidad lo están necesitando. Por eso que hizo la última denuncia penal en contra de Rocío García y de Marcelo Barzanelli. ¿Por qué? Porque el dinero no se está gastando de acuerdo a lo que indica la ley. Y no hace Javier una evaluación si está bien o no está bien gastar el dinero. O sea, eso es voluntad política, pero lo que tiene que hacer el gobierno es gastarlo de acuerdo a lo que marca la ley. Y en ese marco, en este marco que estamos viviendo hoy, donde nosotros decimos que los fondos que recibe la provincia de Santa Cruz por parte del gobierno nacional, los fondos que recibe la provincia de Santa Cruz en concepto de regalías, más los fondos que recauda la provincia a través de su agencia de recaudación en la provincia, tiene fondos para afrontar y para no hacer pasar esta situación de intranquilidad y de zozobra a todos los ciudadanos y que haga vivir este clima que estamos viviendo hoy en la provincia. Cuando nosotros decimos esto, el gobierno dice que nosotros no queremos dialogar y que nosotros ponemos palos en la rueda. La verdad es que nosotros permanentemente buscamos el diálogo. Permanentemente hay una actitud de diálogo permanente. Y por otro lado, lo que recibimos son incitaciones de manera permanente. Porque, por ejemplo, Javier les contaba lo que hacen a veces con determinados subsidios que se van a pagar. Lo que pide Javier es que el subsidio llegue a la gente, como debe hacer. Y en realidad no está pasando eso, porque lo que están haciendo es que el subsidio llegue a la política, a dirigentes políticos, y no llega a la gente. Y entonces lo que pide, en función de lo que marca la ley, es que el subsidio llegue a la gente. Y lo que hacen ellos incitando es diciéndole a los sindicatos de que no le pagan porque Javier Stuessel no quiere. No, lo que nosotros queremos es que no se haga de acuerdo que se haga de acuerdo al derecho. Ayer creo que fue, en este mecanismo de diálogo donde dice que nosotros no podemos dialogar, se abrió la comunicación entre el gobierno provincial y el gobierno nacional porque tenemos voluntad de diálogo, porque queremos trabajar para solucionar los problemas que tienen los santacruceños. La respuesta del gobierno provincial. Bueno, ayer no hubo mecanismo de diálogo en ningún lugar que es el mecanismo de diálogo, la Cámara de Diputados. Entonces, ninguna comisión para discutir los problemas que afectan a los santacruceños dieron quórum. El único quórum que dieron fue para sacar el pliego de un juez denunciado
por malversación de fondos, justamente por Javier. Entonces, ante una respuesta de actitud de poder ayudar y construir, lo que recibimos son mecanismos de incitación a la violencia. De respuesta. Ayer se reunió el gobierno provincial y el gobierno nacional y el gobierno provincial. ¿Cuál es la actitud del gobierno nacional? Queremos colaborar. Nos duele lo que está pasando en la provincia de Santa Cruz. Queremos colaborar. Tráiganos los números. Queremos ver los números de la provincia. Quiero que hagan un plan para ver de qué manera podemos ayudar. Queremos que nos muestren de qué manera están gastando los dineros. La respuesta es: no nos dan la información y tenemos que ir al Tribunal Superior de Justicia, cuando la información es de todos ustedes. Hay una ley nacional de acceso a la información pública. Y esa es la respuesta. Cuando decimos, traigan información, o la actitud de diálogo, vamos a colaborar. Ahí están dispuestos ya 800 o 900 millones de pesos para colaborar con la provincia de Santa Cruz. Traigan la información, traigan el plan. La respuesta del gobierno. El gobierno nacional quiere que despidan a la gente, quiere que toquen la caja de previsión. ¡Mentira! No es así. No es así. Esa no es la voluntad del gobierno. El gobierno nacional reconoce la soberanía de cada uno de los estados. Lo que le está diciendo es, díganos qué es lo que van a hacer, tráiganos los números. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, que hay una actitud y una voluntad política de quienes nos gobiernan hoy, de incitar al quilombo y a confundir a la sociedad, cuando lo que nosotros queremos es avanzar y solucionar y tratar de que el pueblo santacruceño tenga un marco de tranquilidad. Y esto de hoy se suma a muchos otros diálogos que hemos tenido fallidos. Hemos tenido el diálogo de acabar con la ley de lemas hace mucho tiempo. Y mientras dialogábamos, sacaron la ley de lemas. Hemos intentado dialogar para solucionar la coparticipación con los municipios. Y mientras dialogábamos, cambiaron la ley de coparticipación para castigar al municipio de Río Gallegos. Permanentemente hemos tenido estas actitudes de diálogo de manera permanente, y siempre las respuestas fueron decisiones unilaterales o incitación o provocación. Me parece que para un diálogo, además de nuestra actitud y de nuestro deseo de colaborar y de poner todo el esfuerzo de todas las fuerzas políticas y de las organizaciones sociales, lo que necesitamos es del otro lado esa misma voluntad, esa misma actitud de diálogo. Y esto es lo que nos está faltando hoy en la provincia de Santa Cruz. Básicamente lo que nosotros queremos es manifestarle nuestro acompañamiento a Javier, el acompañamiento a todos los auditores que son los que realizan el trabajo cotidianamente en el Tribunal de Cuentas, y yo sé que hay un gran acompañamiento del pueblo santacruceño que pide, además de cobrar su sueldo, de que no nos roben más en la provincia. Muchísimas gracias. Tomando en cuenta los acontecimientos que todos sabemos, ¿van a poner algún tipo de medida de protección hacia el doctor Stoessel? Porque el panorama que pintaron, o sea, está en riesgo su integridad física y la de su familia, incluso, de acuerdo a lo que acabo de escuchar. ¿Van a poner tipo de protección hacia él, la familia? Y la otra pregunta sería, ayer a los 15 minutos que salió, que comenzó el incendio, se dio un mensaje de todo que se viralizó, donde hablaban de un mensaje mafioso. ¿Qué me pueden decir? Sí, yo lo que pido del gobierno provincial es que nos brinde seguridad personal y de los bienes para poder trabajar. Se ha puesto a disposición, como él decía, llamó Frigerio, se puso a disposición, pero eso no puede garantizar lo que tiene que garantizar Santa Cruz. Necesitamos que se comprenda que el trabajo que hacemos es el que marca la ley. Que cesen las presiones,
que nos permiten el acceso a la información desde el mismo Tribunal de Cuentas, porque se nos dificulta acceder a la información, que no les tiene que causar alarma cuando vamos a pedir expedientes, cuando pedimos los saldos de nuestras cuentas, y tampoco cuando esa información se da a conocer a la ciudadanía. Eso es lo que pedimos. Necesitamos... Mediática Digital es una plataforma integral de información en formato audiovisual que va a transformar la forma en que nos comunicamos, porque todo lo que pasa en Santa Cruz pasa por www.mediaticadigital.com.ar. Este tipo de mensajes, como el que refería recién, que incitan a la violencia, y esas cosas ponen en riesgo la seguridad personal de las personas. Porque si usted va y le dice a un grupo de trabajadores que no cobró el sueldo, que está cortando la ruta, que una persona en particular tiene la culpa y ofrece un colectivo para llevarlo a reclamar, eso es poner en riesgo la seguridad de las personas. Y eso están haciendo. Entonces, me parece que allá hay que decir basta con estas cosas. No, me parece que no se puede tolerar que desde el mismo gobierno se incite a la violencia. Y yo eso es lo que pido. Y otras medidas de seguridad... Sí. Dejen trabajar tranquilos. Nos podés escuchar, te cuento, acaba de llegar comunicado de prensa del gobierno de la provincia. Lisandro de la Torre acaba de afirmar que tras el peritaje nada indica intencionalidad, fue un recalentamiento de cables. Esta es la versión oficial de la provincia. Creo que es indicado preguntar en este momento sobre este tema y las declaraciones que hace el propio Lisandro de la Torre, ¿no? Secretario de Seguridad. Como se apunta en un principio, un desperfecto eléctrico, digo, conociendo cómo es el interior de la oficina o teniendo algún dato en este sentido, ¿qué creen que pudo haber pasado? Yo quiero recordar lo que ocurrió anoche, porque me llamó la atención. Yo fui enseguida, apenas, como ha hecho un montón de gente, apenas se conoció la noticia, estoy cerca de mi trabajo, y noté que había una movilización espontánea en el Tribunal de Cuentas que la gente está incorporando como propio a partir de la presencia de Javier en esa función y tal cual lo viene desarrollando. En segundo lugar, con respecto a lo que puede ser y no puede ser, nuestra actitud es de cuidado hacia el sector estudiantil, porque todos nos sentimos agredidos y presumimos que puede tratarse de una cosa que no sea un accidente. Y está bien que así lo hagamos, porque esto permite visibilizar la situación que se acaba de poner acá y cuestiones aún más graves como la que recién acaba de denunciar el doctor Estuese. Y con respecto a ese cuidado, quiero también decir de que en este momento hay gente que está sufriendo en toda la provincia de Santa Cruz graves situaciones por la situación política y social que se vive a partir del no pago de los salarios, que ponen a nuestra población en una situación de indignidad tremenda. Pero yo estoy seguro que con la presencia de Javier se sienten menos solos, se sienten acompañados, se sienten menos apesadumbrados. Y ese es el mensaje que lo cuida él, porque lo que le pasa al conjunto de la población genera este tipo de solidaridad efectiva. Así que es totalmente secundario, creo yo humildemente, el tema de una pericia que determine cuál es el problema que surgió allí. Bien, la pregunta es para el diputado Costa. Y tiene que ver con estas exigencias por parte del gobierno nacional para con el gobierno provincial. Hay muchas versiones sobre que se está pidiendo que se toque el sistema jubilatorio, el ajuste en empleados, la ley de lemas, gobernación indefinida de un mandatario. ¿Qué es lo cierto? No, nada de eso es cierto. Ayer se reunió el gobierno provincial y el gobierno nacional. El gobierno nacional quiere colaborar con la situación de crisis que vive la provincia. Está preocupado porque muchos ciudadanos santacruceños no están cobrando su sueldo en tiempo y forma, y en ese sentido le pidió al gobierno de la provincia de Santa Cruz que ellos lleven la información, presenten la información, porque el gobierno ha estado asistiendo de manera constante a la provincia, lo ha asistido con un préstamo a fines de diciembre, lo ha asistido con el aguinaldo en julio, lo ha asistido en septiembre, le ha enviado triplicado el fondo de incentivo docente, le ha enviado el año pasado y este año unos 500
millones de pesos aproximadamente para paliar el déficit de la caja de previsión, le devolvió los fondos del ANSES, y hay un espíritu en el gobierno nacional que es que cada vez más haya mayor autonomía en cada uno de los municipios. Entonces, para darle, en cada una de las provincias, para darle cada vez más autonomía, le transmite y le transfiere una mayor cantidad de fondos. Esto por un lado. Por el otro lado, además de esto, por lo tanto no se mete, lo que le dice a ustedes, traigan un plan. No está pidiéndole nada, el gobierno nacional no le pide nada, solamente dice traigan la información, porque hay ahí ya dispuestos unos 950 millones o 850 millones para entregar entre estamos, y lo que le está pidiendo es traigan la información y digan cómo van a organizarse para resolver la situación que tiene Santa Cruz. Pero de ninguna manera, el gobierno nacional está pidiendo ni ajustes en el personal, de ninguna manera le está pidiendo al gobierno provincial tocar la caja de previsión social, ni de ninguna manera le pidió que aumente el 500% la luz, ni de ninguna manera le pidió que aumente un 70% los impuestos a los santacruceños, ni le pidió bajo ningún punto de vista que aumente de 35.000 a 38.000 personas en los últimos 20 meses, ni le pidió bajo ninguna manera que el gobierno y los santacruceños le paguen la abogada a Cristina Fernández de Kirchner, ni que tampoco paguen a los militantes que están haciendo la campaña en el conurbano bonaerense. El gobierno nacional no participa de las decisiones internas que se toman en la provincia de Santa Cruz, ni le fija ningún tipo de exigencia. Eso es mentira. Y lo que me llama a veces la atención es que muchas veces se duda de las cosas que nosotros decimos y no se duda de lo que dicen el gobierno provincial. Cuando ese conjunto de personas hasta hace poco nos decían que Lázaro Báez era un empresario honesto, trabajador, y que cuando nosotros hacíamos las denuncias, hacíamos esas denuncias porque le teníamos envidia. Que López era un funcionario honorable y que hacía un gran trabajo y un gran esfuerzo por el país. Esto hay que tenerlo presente cuando uno escucha la información que ellos emiten y la información que se emite desde el gobierno nacional. Resumiendo, no hay ninguna voluntad del gobierno nacional de nada. Lo que dice el gobierno nacional es, acá está la plata, díganos cuál es el plan para devolvernos la plata. El plan lo debe preparar la provincia de Santa Cruz, el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Es voluntad política, como fue voluntad política del gobierno de Alicia subir el 500% la luz, subir el 70% de los aumentos, o no darle un aumento salarial como da el gobierno, nacional, que por ejemplo el ICRT le dio el año pasado 38% de aumento y le paga los salarios a su gente los días 28. ¿Verdad? No hay una injerencia, el gobierno nacional tiene una política y el gobierno provincial tiene otra política, y eso es responsabilidad del gobierno provincial. Es cierto que se va a conformar una mesa con los diferentes referentes políticos que están en la legislatura provincial para conversar con el gobierno nacional. No tengo noticias de eso. La única noticia que tengo Hoy salió publicado esto en todos los medios, aclaralo, Sil, porque la verdad que por ahí hablamos de desinformación del propio diputado. Nosotros tenemos información de que ustedes tienen la plata. Lo que ha demostrado Javier con su denuncia es que la plata no se está gastando. No está llegando con prioridad a quienes tienen que llegar, que no se está gastando bien. Él se ha hecho las denuncias, o se han mostrado los decretos de Barcesá, de la Peñafort, que es la abogada, de Premisi, que es el periodista de Página 2, o sea, bueno, se ha ido mostrando. Nosotros creemos que no se está gastando bien los dineros de los santacruceños, que están priorizando sus cuestiones personales, y su cuestión personal hoy es como de dormir. Bien, hoy son todos los medios nacionales los que están informando sobre esta reunión que se produjo entre el gobierno nacional y el ministro de Economía y el ministro de la Producción de la provincia de Santa Cruz ayer. El gobierno nacional, según dicen todos los medios nacionales hoy, son los que dicen que van a habilitar este préstamo del Banco Nación si provincia entrega hoy un borrador con todos los datos de los números, ¿no? A partir de eso se conformaría, o el gobierno nacional llamaría a cada uno de los representantes de las fuerzas políticas de la oposición
junto con de la provincia de Santa Cruz, para empezar a evaluar estos temas que pregunté al principio. El cambio del sistema previsional, el ajuste de personal, la ley de lemas, la derogación de ley de lemas. Esto es lo que está publicado hoy en todos los medios nacionales. En lo medular, que es, está dispuesto el crédito del Banco Nación, y además del crédito del Banco Nación, lo que se le pide a la provincia es que envíe la información fidedigna, que acá en la provincia, creo que desde el bloque de diputados no se ha podido obtener. De hecho, tenemos una presentación hecha en el Tribunal Superior de Justicia para poder acceder a la información que es de todos. Esto es el tema central, pero bajo ningún punto de vista, el gobierno nacional fija condiciones para decirte hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Para nada, al contrario. Por eso yo te fui contando de qué manera el gobierno nacional cada vez transfiere más fondos, triplicó el fondo de incentivo docente, le da un aporte para atender el déficit de la caja de previsión social, le está devolviendo el 15% de los fondos del ANSES, se multiplicó casi un 40% los fondos de... Disculpen que vamos, estamos charlando también con nuestra periodista, ¿no? Está hablando Costa, hay declaraciones de ATE de Tierra del Fuego anunciando 3.500 despidos para Tierra del Fuego y 9.000 pedidos de despido en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Los municipios, que es la primer... Están en conferencia, estamos tratando de brindarles a ustedes información si esto es cierto o no. Esto que estamos comentando ni más ni menos está publicado en todos los medios nacionales, desde Telam hasta el medio que se imaginen. Hoy porque hay ese deseo de concentrar los recursos y no dárselo a los municipios. En definitiva, se afecta la calidad de vida de los vecinos, porque los municipios no tienen capacidad de respuesta, y lo que nosotros queremos es que eso se cambie. ¿Por qué? Porque tenemos esta voluntad política, que es además la voluntad política del gobierno nacional. ¿Tiene intención de reunirse con la gobernadora para hablar de otros temas en algún momento? Me parece que no es un tema de reunirse. Acá ¿Y cómo no? Son soluciones, y para tener soluciones lo primero que necesitamos es la información. Este es lo primero. Acá no es un tema... Nosotros tenemos permanentemente gestos de voluntad. Sí, le aprovechamos a comentarte esto también, mientras lo vamos escuchando a Costa. Recién Pinedo acaba de hablar justamente de la cantidad de empleados públicos que tiene la provincia de Santa Cruz. Ya lo estamos publicando, ¿no? O sea, se está hablando y cada vez más fuerte de esta superpoblación, de este aguantadero, más allá de lo que dijo la gente de ATE en Tierra del Fuego, que es lo que la gente también hoy quiere saber, ¿no? Está denunciado por malversación de fondos. Entonces, ese es el esquema de manera permanente con el cual nosotros vamos encontrando. Vamos a discutir la coparticipación municipal. ¿Cuál fue la respuesta? Castigo para el municipio de Río Gallego, 1.100 millones de pesos de deuda de la caja de previsión. Entonces, esto es el mecanismo de diálogo que nosotros vamos notando. La verdad es que eso no es sincero, no es verdadero, no hay esa actitud. Si tuviese esa actitud, hubiese recibido a todos los santacruceños, o por lo menos a las mesas de unidad sindical, o a los dirigentes gremiales para explicarles cuál es el plan de pagos, o por qué tal y por qué los números. Si existiese esa voluntad de diálogo, nos mostraría la información. ¿Descarta entonces un encuentro con ellos personal? Me parece que no tiene sentido. Tenemos que hacerlo en un marco de institucionalidad, y además no solamente con los partidos políticos, sino también con cada una de las organizaciones sociales, pero además con los números en la mesa. Con el tema Bersanelli, digo, acá hay diputados de las posiciones. ¿No se puede hacer algo para frenar ese pliego? Porque no tiene forma para la provincia de Santa Cruz. O sea, el Consejo de la Magistratura, que hay representación también, los diputados, los concejales, que armen, qué sé yo, declaraciones, así como declaran algunas cosas, y que digamos, que se hagan oír a nivel provincial, a nivel nacional. Pero esto se tiene que mediatizar de tal manera, porque no puede una persona que está sospechada de 43 millones de pesos malversados llegar a ser un juez. Entonces, en manos de quién estamos. Eso por un lado. Incluso, y después el tema de información pública, que es algo que nosotros estamos reclamando desde hace años, el periodismo principalmente, porque no podemos acceder, porque uno tiene que andar buceando como laucha para encontrar información. Incluso el propio sindicato de prensa nunca dijo nada sobre la información, el acceso a la información pública.
Entonces son cosas que tenemos que comenzar. Creo que este tema de Bersanelli es la vergüenza para todos. Pero bueno, vemos que los gremios no dicen nada, qué sé yo, los concejales, diputados, hay un documento, algo que en la Cámara de Diputados presenten que se mediatice, algo que hay para parar esta locura que están haciendo con la justicia. A mí me parece que el problema excede mucho la cuestión de Bersanelli. Y se han hecho planteos, se han hecho pedidos, se han presentado proyectos de ley, pero no hay voluntad política de afrontarlo seriamente. En Santa Cruz tenemos un sistema de selección de jueces que produce este tipo de jueces. Es un sistema cerrado que no permite el control ciudadano, que no permite el control de las organizaciones, y donde termina en una entrevista que te puede dar vuelta y poner primero a quien sale en un orden de mérito, en un examen de mérito en otro lugar, y que no tiene un criterio predeterminado para su realización. Nos produce juzgados vacantes, con jueces subrogantes, nos produce, como en el caso de Caseras, donde hay hasta 4 llamados a concurso y nadie se quiere presentar, pese a los sueldos que paga la provincia para ese tipo de cargos. También tiene que ver con el sistema con la ausencia de control que tienen hoy los jueces. No funciona en Santa Cruz el jurado de enjuiciamiento de magistrados. No hay manera de hacerlo funcionar, no funciona. El gremio judicial ha presentado denuncias precisas contra jueces determinados que no han avanzado, ni siquiera lo han convocado, ni siquiera le han dado participación, y el Tribunal Superior ni siquiera hace el sorteo para el letrado del foro que integra el jurado de enjuiciamiento. La verdad que el problema no es Bersanelli, es parte más de toda esta situación, de este sistema que genera este tipo de jueces. Después, el informe judicial que sale de estos hechos depende de este tipo de magistrados y de este tipo de funcionarios. No sé si... No, un tema, Hugo. Realmente Bersanelli quizás es el punto de decadencia mayor que tiene o que demuestra el gobierno con respecto a la domesticación de la justicia en la provincia de Santa Cruz. Esto sería desde la cuestión de Sosa, en donde la diferencia del poder político en la justicia de Santa Cruz, lo que trató de hacer primero en el ámbito penal es brindarse un escudo de protección. De protección que tiene que ver, obviamente, con el grado de corrupción existente estos últimos años en la provincia. Esto que en algún punto se circunscribía solamente al ámbito penal, porque eran las mayores responsabilidades que podían tener. De hecho, recordemos, por ejemplo, la investigación de los fondos de Santa Cruz, fue activada por el doctor Rosada en aquel momento. Hoy este tema, este escudo de protección no solo invade lo que era la justicia penal, sino también se traslada a lo que es el ámbito civil, y ahí se inscribe la designación de Bersanelli. Y obviamente los diputados de la oposición, en su número, en su totalidad, van a rechazar el pliego, pero lamentablemente el oficialismo tiene la mayoría para imponerlo, y esto es así desde el punto de vista de la constitucional. Sí, doctor, estoy de acuerdo con todo eso. O sea, nadie desconoce el que están haciendo. Pero a ver, qué sé yo, comisión de diputados, de militantes, no sé, que vayan localidad por localidad y contando estas cuestiones, tiene que existir una presión social sobre ellos. Estamos cansados de que la justicia esté colonizada. No estoy en contra del pueblo de Bersanelli porque ni lo conozco ni no dudo su capacidad y habilidad. Estoy en contra de que estamos colonizados por familiares de todos los títulos, de todo, y esto ya no da para más. Entonces, no salimos de Río Gallegos, el interior van los diputados por el pueblo, caminan su pueblo porque no les cuentan la verdad. No sé, a ver, buscar mecanismos de que la provincia de Santa Cruz conozca la sarta de delincuentes que nos están por juzgar. ¿Con qué criterio puede una persona que está sospechada de semejante corrupción, de poner tantos millones de pesos, administrar justicia, doctor? Entonces, algo hay que hacer, no sé si salir al interior, hablar con los concejales, con la comunidad, contarles a todos. Porque el espejo es Río Gallegos, el interior te dice, no sabía. Un demagogo. Yo creo que la presión social hoy se está dando. Hoy lo vemos en la calle de Río Gallegos. Hoy lo vemos, bueno, no. Esto se está registrando en distintas localidades de la provincia.
Y esto es importante como un comienzo, digamos. Este reclamo está trascendiendo simplemente a la cuestión salarial y se está insertando en otros temas que obviamente también tienen que ver con la información, tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la cuestión de la salud, tienen que ver con la educación. Realmente hay otra forma de involucrarse en el conjunto de la ciudadanía de Santa Cruz en las cuestiones públicas, digamos, el contexto que vivimos tiene que ver con visibilizar todas estas situaciones, y no solo desde la dirigencia política, sino básicamente desde sectores importantes de la población que hoy lo vemos en la calle. De mi parte, gracias. Bueno. Tengo una pregunta, por favor. Dirigida al diputado nacional Eduardo Costa en el tema del uso o el mal uso de los fondos públicos de la provincia de Santa Cruz, a lo cual usted se refería, que los subsidios de toda la provincia tienen que llegar al conjunto de los santacruceños, y no a los dirigentes políticos que está haciendo. La pregunta en concreto es, ¿a qué dirigente político usted se refiere y qué tipo de subsidios? Mire, el gobierno tomó una decisión, a un caso, corregime, el gobierno de la provincia en su momento toma una decisión, puede ser correcta desde el punto de vista político, de ayudar a desocupados de la zona norte de Santa Cruz. Es una decisión política que es acertada en situaciones de crisis como la que vivió la zona norte de Santa Cruz. Entonces el gobierno de la provincia lo que hacía era enviaba un cheque con el subsidio, pero no se lo enviaba a Juan, a Pedro, a Luis, a Ana, a Luisa, a cada uno de los desocupados. Ese cheque se lo enviaba a el responsable de la fundación. Le mandaban un cheque a nombre de Valderas, ¿no? Puede ser un Valderas. Perfecto. Y él cobraba. Y después, ¿sí?, en teoría le entregaba a la gente, pero hemos descubierto de que hay mucha gente que nunca cobró. A eso me refiero. Bueno, agradezco a todos la presencia y nada más. Mediática Digital es una plataforma integral de información en formato audiovisual que va a transformar la forma en que nos comunicamos, porque todo lo que pasa en Santa Cruz pasa por www.mediaticadigital.com.ar.